placer estar aquí contigo y bueno, intercambiar ideas y bueno, hablar de todo un poquito. Bueno, para mí fue un placer compartir con ustedes y yo soy la agradecida en que me hayan cedido su espacio para poder exponer. Estas son algo de mis últimas obras. Sí, le doy realce a la parte femenina del ser humano. También realzo mucho la parte del color. El color en el país, también hay paisajes, sí, pero tiende más como a lo fantástico, a lo sublime. No son un paisaje que usted puede ver por aquí en el llano. Son muy particulares. Influye en que utilicé mucho la técnica de la tiza al pastel, técnica mixta, que es como un difuminado. Eso es una técnica que se va, una tiza que se va difuminando con los dedos. Entonces, claro, el efecto es ese, que parece que estuvieran envueltos en neblina, algo así. Correcto, sí. Correcto, sí. Hay varias bailarinas de ballet. A mí, después de la pintura, me apasiona mucho la música clásica. Yo viví 20 años en Caracas y no me perdía un ballet cuando vivía en donde fuera. Y claro, la bailarina me inspira porque escucho la música, como por ejemplo un disco de Tchaikovsky que tiene muchos ballets, El lago de los cisnes, Cascanueces, que es muy conocido en Navidad. Y entonces la música me inspira la figura de la danza, y de ahí vienen los colores y lo demás. Mira, tuve un profesor, Luis Álvarez de Lugo, ya fallecido hace tiempo, y él decía: oye, Zulay, de repente, si tú no hubieras estudiado esto, hubieras sido bailarina de ballet, porque veo que te inspira mucho la música clásica, y después, bueno, pinta la figura de la bailarina, y era muy recurrente en eso. Sí. Entonces, claro, hacer otro cuadro que no tiene nada que ver con la música. Y ya con el tiempo, ha transcurrido años, en diversas exposiciones he variado, se sale de lo académico. Si uno comienza con lo que le enseñan y después se va para otro, se inspira en otras cosas. En esta profesión es como cualquier otra. Uno comienza por lo básico, son 3 años de estudios básicos. Eso lo hice aquí en Barinas. Uno se gradúa igual que cualquier otra carrera. Aquí terminé hasta el 3er año. Después me fui a Caracas y continué en talleres con profesores ya de renombre, Pascual Navarro, Mateo Manaure, Luis Álvarez de Lugo, además de los talleres con los que continué de la Cristóbal Rojas. Entonces, una diversidad de... Ahí usted conoció diversas técnicas, diversos estilos. ¿Y cuál es el que caracteriza a Zulay Tapia? ¿Con cuál ella se siente identificada? La acuarela me gusta mucho, que es ya con agua, con pincel. Y son los colores también parecidos a la tiza al pastel. Con eso me identifico. El óleo, por ejemplo, me parece duro. No sé, otras personas lo utilizan de cualquier modo o de otra manera, pero yo no me identifico casi con el óleo. Entonces prefiero como esta técnica muy suave. Qué bueno. Desde niña, cuando llegaba la Navidad, que los niños, ay, que el niño Jesús pidió tal cosa. ¿Cuál era mi carta? El niño Jesús, lápices de colores, los primacolor, los cuadernos de dibujo. Eso era lo que yo pedía. Yo no pedía muñecas, nada que ver, nada de maternal. Bueno, y desde niña yo dibujaba y comencé a pintar con colores, con lápices de colores. O sea, la pintura como terapia.
Muchas personas me han dicho, bueno, como ya estás jubilada, o sea, eso sirve para que, como un hobby, entretenimiento, y no se dan cuenta, ay, ¿qué hago yo para pintar? O sea, lo toman como un hobby y no como una carrera. Pero bueno, el que quiera hacer un hobby de eso, se entretiene. Pero yo, que he tenido una vida y con disciplina, porque lo tomé como una carrera, es como cualquier otra, 5 años de disciplina. Y después, bueno, ahí tú verás qué haces, si te vas por el término académico o qué camino escoges. Que, sí, hay tantos temas para pintar y además distintas, por ejemplo, que se salen de la academia como la abstracción, y bueno, personas ya que tienen, les sirve como terapia para la depresión, para el estrés común. Sí, no tiene que tener un término así de enfermedad, ¿no? Simplemente para salir del estrés también se puede utilizar la pintura. Claro, A mí me inspira mucho pintar y escuchar música. Pintar y escuchar música, sobre todo este tipo de música clásica. Pero era porque en mi familia, mi madre, desde que estábamos muy jóvenes, esa era la música que ella oía. Entonces, bueno, nos acostumbramos, claro que se variaba, no todo el tiempo música clásica, pero por lo menos decir Beethoven era común oírlo en la casa. Chopin, Sí, Beethoven. Chopin. Imagínate, Ravel, referentes maravillosos, claro. Entonces yo creo que viene desde la niñez, la crianza, la lectura. Yo soy, bueno, fanática de la lectura. Mi mamá escribía, bueno, mucho sobre historia, pero también hacía poemas. Entonces, bueno, por eso nos encaminamos hacia esa manera de crianza. Fuimos 4 hembras, varones. Y bueno, la de verdad, sí, artista fui yo. Mi hermana mayor pintaba, pero sí lo hacía por hobby. Nunca se puso a hacer una exposición, nada que ver. Sí lo hacía por hobby, pero muy buena pintora. Utilizaba mucho el óleo. Entonces yo me llevaba muchísimos años, era la mayor. Y de niña, pues yo veía cómo pintaba. Y ya como decíamos antes, eso viene desde muy atrás, muy atrás. Es una familia muy corta. Ya quedamos mi hermana menor y yo, que tenemos 4 años de diferencia de edad, prácticamente de la misma edad. Ya todos, de verdad, yo recuerdo mucho una exposición, no sé hasta qué año la hicieron, anualmente en Valencia se hacía lo que se llamaba el Salón de Jóvenes Artistas. Entonces participaban de todo el país, era el joven, imagínate, en esa época, con 2 o 3 cuadros. De aquí de Barinas fuimos un primo que también pintaba, fue conmigo, nos fuimos a Valencia con nuestros cuadros. Era en una placita, no recuerdo su nombre, y fue, bueno, para mí es inolvidable eso, porque no era así como algo formal, y de verdad habían cuadros muy buenos, y éramos muy jóvenes. Mi primera exposición fue antes en la
cuando nos graduamos, que el de los 3 años aquí, de la Cristóbal Roma, hicimos una exposición ya en cultura, ya formal. Y bueno, tenía menos edad. Recién salida de bachillerato. Sí. Después que terminé el bachillerato, estaba el dilema de que, bueno, en esa época, ser pintor era como algo, no pintes porque te vas a morir de hambre. O ser médico o ingeniero, o las carreras, las clásicas, sí. Y bueno, yo tuve esa diatriba con mi padre, porque él casi que, no sé, pero tuve de verdad, una lucha, sí, una batalla. Bueno, me inscribí en Caracas en psicología, en la Católica Andrés Bello, y ya estaba con la pintura también. Pero Caracas es Caracas y no coincidían, o sea, los horarios, no me daba tiempo de hacer las dos cosas. Entonces, bueno, me enfrenté a mi padre y dejé la psicología. Estuve en Mérida, en la gobernación, no recuerdo quién estaba en esa época. Hubo en el 82, cuando expuse en la Mellez, anteriormente, eso fue una itinerante por San Carlos, Portuguesa. Por la vicerrectora, ajá, sí. Eso fue de las primeras. Después, bueno, de las que me ha dado, sí, ¿no? Satisfacción fue la del Salón de Escritores de Venezuela, que fue en Caracas. Y fue de la, bueno, de verdad que me sentí muy bien exponiendo ahí. En el Ateneo fue una colectiva. Ahí recuerdo que puse como 5 cuadros y también eran referentes al ballet, eran bailarinas. Era con la técnica de acuarela, pero ya habían otros pintores. Fue de las últimas, sí, que puse en el 98. Dejé de exponer porque ya me vine de Caracas. Entonces aquí me contrataron en cultura y di clases, me dediqué aquí a la formación. Daba clases en los módulos de servicio alrededor de la ciudad, sobre todo a jóvenes 14, 13, 12 años. Como decía antes, me vine de Caracas. Me contrataron aquí en cultura y están los módulos de servicio alrededor de la ciudad. Entonces, bueno, me encontré allí, fue muy satisfactorio ese trabajo para mí, porque me encontré con jóvenes, con niños, 10, 12, 11 años, pero de verdad que habían unos verdaderos talentos. Algunos hasta me dijeron cuando terminaron los talleres que se iban a inscribir ya definitivamente en la central, que hay escuela de arte, y para estudiar artes plásticas, en la parte de artes plásticas. Los talentos en las técnicas que yo consideraba más difíciles para un niño de 10 años. Bueno, había unos que manejaban aquello, después que conocían ya como la técnica, bueno, me dejaban a mí, bueno, de verdad, exacto. Sí. En la universidad está ahorita una exposición de mis últimas pinturas. Los invito a que vayan a empaparse de, qué sé yo, un rato de esparcimiento y
de repente se identifican con algo de lo que yo he pintado ahí, pero en una exposición hay que hacer mucha promoción. Y otra cosa es que a veces la gente especula pensando que una pintura es como demasiado cara. Y yo, o sea, no suelo, no comercio mucho con mi arte. No, de repente veo una pintura y me preguntan el precio y dicen, ay, yo pensaba que era más caro. Y otros me dicen, pero tú botas tu trabajo. Entonces, bueno, nada que ver, pregunta y se hace el negocio como cualquier otro. Sí. Bueno, ya en el transcurso de todos estos años, sí, son bastantes obras que he vendido. Y ahora con la cuestión de las redes sociales, no te creas, no es tan fácil tampoco, porque de repente de otro país preguntan y se informan, pero no es muy de confiar, de tu fiarte de alguien que te propone un negocio. Y hay mucha estafa también. Entonces yo soy muy tengo precaución en eso. Sí, ya permito sí para el exterior. Soy muy precavida. El arte ha sido mi vida. O sea, no me imagino, traté de estudiar otra cosa y no lo logré, no iba con mi estilo, con mi espíritu, no. Era lo que yo sentía, mi alma. Bueno, espero que para todos, primero que nada la salud, y después que sigamos adelante, avanzando, nunca un paso para atrás, avanzando siempre, sean las circunstancias como se presenten, pero hay que tener fe y confianza, y siempre pienso que hay que estar bajo la mano de Dios.